¿Alguna vez has sentido que, aunque lo haces todo bien, algo no funciona? Como si estuvieras luchando contra algo invisible y perdiendo. Quizás te levantas por la mañana, pero ya estás cansado antes de que empiece el día. Intentas orar, pero sientes que le hablas a la pared. Vas a la iglesia, pero la alabanza ya no suena. Todo parece fuera de lugar. Tu mente está confundida, tus relaciones están en crisis y, por mucho que intentes comprender, nada parece tener una explicación lógica. Y entonces llega esa asfixiante sensación de derrota. Que algo más grande te está saboteando, pero no puedes verlo. Quizás lo que te está pasando no sea solo un mal momento. Quizás lo que enfrentas es algo más profundo, más serio, una batalla espiritual. ¿Y lo peor? Podrías estar en medio de ella sin darte cuenta. Así es. Mucha gente está en guerra, pero completamente distraída. Vive con normalidad, mientras el enemigo actúa en los huecos, en los detalles, en la rutina. Es sigiloso. No llama a la puerta, entra cuando dejas la ventana abierta. Hoy te abriré los ojos a 5 señales de que estás bajo ataque espiritual y no te has dado cuenta. Y más aún, te mostraré cómo discernir y protegerte usando las armas espirituales que Dios ya ha puesto en tus manos. Porque la guerra es real, pero no estás solo. Hay un camino a la victoria, y comienza con la comprensión. Pero antes de continuar, permítanme hacerles una petición. Si están aquí y sienten que esta palabra les habla, si esta introducción ya les ha conmovido, no se vayan de este vídeo sin suscribirse al canal. Esto no es solo contenido, es dirección, es advertencia, es despertar espiritual. Y si quieren seguir recibiendo mensajes como este, reflexiones directas, suscríbete ahora. No solo por mí, sino por ustedes mismos. Porque a veces, un simple vídeo puede ser el instrumento que Dios usa para elevarlos de nuevo. Ahora respira hondo. Pide discernimiento al Espíritu Santo. Y si alguna de estas señales que te voy a mostrar se presenta en tu vida, no te asustes. También te mostraré la salida. Entenderás lo que está sucediendo y sabrás exactamente qué hacer. Porque Dios no te llamó a vivir acorralado, cansado, perdido. Te llamó a luchar y a vencer. Empecemos con la primera señal. Te despiertas y sientes que has dormido, pero no has descansado. Vas a trabajar, pero cada paso te parece más pesado que el anterior. Intentas concentrarte, pero tu mente está dispersa. Llegas a casa y, aunque no has hecho gran cosa, sientes como si hubieras corrido una maratón. Y este ciclo se repite día tras día, como si una carga invisible estuviera sobre tus hombros. Este cansancio no es solo físico. Es como si tu alma estuviera agotada. Un tipo de agotamiento que el sueño no cura. Un cansancio que te hace querer huir de todo, incluso de las cosas que antes amabas. Y quizás has pensado, ¿es solo estrés? ¿Solo una fase? Pero, ¿y si no lo es? Esta es la primera y más peligrosa señal de un ataque espiritual, la fatiga extrema e inexplicable. Porque es sutil. Se presenta como algo normal. Pero la verdad es que el enemigo trabaja exactamente así, en silencio, tras bastidores, aprovechando las lagunas de nuestra rutina para socavar nuestra fuerza hasta el punto en que simplemente dejamos de reaccionar. Y si crees que es una exageración, recuerda cómo funciona una batalla. Un ejército cansado es un ejército vulnerable. Un soldado exhausto no puede levantar su espada. Y el diablo lo sabe. Sabe que si no puede derribarte de un solo golpe, te hará caer por agotamiento. Esta fatiga también tiene un profundo efecto espiritual. Cuando estamos física y emocionalmente agotados, nuestra sensibilidad espiritual disminuye. La oración se convierte en una carga. Leer la Biblia pierde su sabor. La alabanza ya no resuena con la misma intensidad. Y sin darte cuenta, lo que antes era un placer se convierte en una obligación. Y entonces, una obligación se convierte en olvido. Empiezas a saltarte tu tiempo con Dios porque estás cansado. Empiezas a posponer cosas porque te falta energía. Pero ese después se convierte en nunca. Y sin darte cuenta, han pasado semanas desde que te entregaste por completo a su presencia.
Por eso esta señal es tan grave. Porque es el detonante que activa a todas las demás. Cuando estás demasiado cansado, tu vigilancia disminuye. No oras con la misma fuerza. No disciernes con la misma claridad. No resistes con la misma firmeza. El cansancio es la puerta a la frialdad espiritual, la confusión mental, los conflictos y el desánimo. Y el enemigo lo sabe. Usa las situaciones cotidianas para desgastarte. Problemas en el trabajo, presiones financieras, sobrecarga emocional, crisis familiares. Te va amontonando todo encima poco a poco, hasta que tu alma se asfixia. Hasta que se te acaban las fuerzas. Y entonces, cuando estás deprimido, siembra la mentira. No tienes nada más que ofrecer. Dios no está contigo. Es mejor dejar de intentarlo. Y ahí es cuando muchos se dan por vencidos. Porque creen que el problema está en ellos. Creen que son débiles por falta de fe. Que están cansados porque no son lo suficientemente buenos. Pero déjame decirte algo. El hecho de que estés cansado no es prueba de debilidad. Es señal de que estás bajo ataque. Y el primer paso para ganar esta guerra es reconocerlo. Es darte cuenta de que el cansancio extremo no es normal. Que no estás solo en tu cabeza. Que hay algo espiritual tratando de paralizarte. Pero Dios te está despertando ahora. Te está abriendo los ojos. ¿Y sabes por qué? Porque todavía hay un llamado en tu vida. Todavía hay una misión que cumplir. Y el enemigo lo sabe, por eso quiere mantenerte cansado, improductivo y dormido. Pero hoy necesitas levantarte con entendimiento. Necesitas entender que hay una solución. Y no estás solo en el descanso físico, sino en la cobertura espiritual. La Biblia dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40, 31. Esto no es poesía, es una promesa. Cuando te entregas al Señor, Él te da una fuerza que no viene de tu cuerpo, sino de tu espíritu. Una fuerza que te mantiene en marcha cuando todos los demás se habrían detenido. Una fuerza que te levanta incluso después de días de caer. Una fuerza que te mantiene de pie en medio de la tormenta. Y para eso, necesitas detenerte ahora mismo y pensar, ¿de dónde viene este cansancio que has estado sintiendo? ¿Es solo físico? ¿O tu alma está sobrecargada porque intentas librar una batalla espiritual solo? No necesitas llevar este peso solo. No fuiste creado para llevarlo solo. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Esta invitación es para ti. Y es real. Ahora mismo, en este preciso momento, puedes empezar a liberarte de esta carga. Pero eso no es todo. Porque es solo el primer paso. Y si el enemigo ha intentado paralizarte con la fatiga, es porque tiene planes más profundos. Y el siguiente paso en su estrategia es aún más peligroso, enfriar tu corazón, sin que te des cuenta. Hablemos de eso ahora. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste la presencia de Dios con tanta intensidad? Esa sensación de que el cielo se abría, como si el Espíritu Santo mismo te hablara directamente. ¿Recuerdas cómo te ardía el corazón durante la adoración, cómo se te llenaban los ojos de lágrimas con solo escuchar una canción o un verso? ¿Cómo oraste con pasión, soñaste con los propósitos de Dios y sentiste un gozo inexplicable con solo estar en su presencia? Ahora, detente y sé honesto. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste al sentir a Dios tan cerca? Si no lo recuerdas, puede que estés experimentando la segunda señal de este ataque espiritual, frialdad espiritual. Esta señal es silenciosa. No llega de golpe. Se acerca como el invierno, lentamente. Primero, las emociones se controlan más. Luego, la pasión parece disminuir. La oración se convierte en una obligación. Leer la Biblia se convierte en un hábito mecánico. La adoración se convierte en una formalidad. Y podrías pensar que todo está bien. Después de todo, todavía vas a la iglesia, todavía alzas las manos en alabanza, todavía participas en los servicios. Pero por dentro,
Estás frío, seco, vacío. Al diablo le encanta que un cristiano se enfríe, porque a un cristiano frío no le importa el infierno. Un cristiano frío no ora con autoridad. Un cristiano frío no influye en nadie. Un cristiano frío puede estar en la iglesia, pero no está en el campo de batalla. Y eso es precisamente lo que quiere el enemigo, sacarte de la lucha, convertirte en alguien que solo ocupa una banca, pero que no representa una amenaza para el reino de las tinieblas. ¿Y sabes cómo lo hace? Empieza por robarte pequeñas rutinas de intimidad. Primero, te despiertas y no oras. Luego, dejas de leer la palabra. Luego, empiezas a ir a la iglesia solo cuando puedes. Y, con el tiempo, tu vida espiritual se convierte en un simple recuerdo de quién eras antes. Pero necesitamos reconocer este estado. Necesitamos admitir que la frialdad se ha instalado. Esa pasión se ha apagado. Y lo que es más, necesitamos querer regresar. Porque el fuego de Dios no puede mantenerse vivo por sí solo. Necesita ser alimentado. Necesita leña. Necesita ser buscado. Necesita ser entregado. La palabra dice en Apocalipsis, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hacías al principio. Apocalipsis 2, 4-5. Este es un llamado, una advertencia, un rescate. Dios te está diciendo, ¿recuerdas cómo era al principio? Regresa. Regresa mientras aún hay tiempo. Y lo más hermoso es que, incluso después de tanto frío, basta una chispa de sincero arrepentimiento para que el fuego vuelva a arder. Basta una oración sincera, una búsqueda sincera, un paso hacia el Padre, y Él corre a tu encuentro. Porque su amor no se enfría. Su gracia no se agota. Su misericordia no tiene fecha de caducidad. Él te espera. Te desea. Quiere reavivar en ti una pasión que va más allá de la emoción. Un fuego que arde por la justicia, que tiene sed de la palabra, que ama la presencia y que no calla ante la oscuridad. Pero para que esto suceda, necesitas tomar una decisión. Necesitas decidir que ya no vivirás con tibieza, que ya no te conformarás con una fe superficial, que buscarás hasta encontrar ese fuego de nuevo. Y cuando eso suceda, todo empezará a cambiar. El cansancio desaparecerá, porque el Espíritu te fortalecerá. La oración volverá a cobrar sentido. La palabra volverá a ser alimento. ¿Y el enemigo? Pierde su poder. Porque un cristiano lleno del fuego de Dios es un peligro para el infierno. Y si pensabas que eso era todo, debes saber que la estrategia del enemigo continúa. Porque si no puede derribarte con la fatiga y la frialdad, intentará el siguiente paso, confundirte y hacerte perder el rumbo. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Alguna vez has pasado por un momento en tu vida en el que te parecía imposible pensar con claridad? Como si tu mente estuviera en una densa niebla, donde las decisiones sencillas se volvían abrumadoras e incluso escuchar la voz de Dios parecía demasiado difícil. ¿Alguna vez has sentido que has perdido el rumbo, sin saber qué hacer, a dónde ir ni en qué creer? Si es así, puede que hayas experimentado la tercera señal de un ataque espiritual, confusión mental e incapacidad para discernir. Este tipo de ataque es uno de los más insidiosos porque ataca tu centro de mando, tu mente. La Biblia nos muestra que la guerra espiritual también se libra en el ámbito de tus pensamientos. Pablo escribió a los Corintios que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10, 5. Esto se debe a que el enemigo sabe que si logra manipular tu mente, puede distorsionar tu percepción de la realidad, alterar tu sensibilidad espiritual y sabotear tu capacidad de escuchar la dirección de Dios. ¿Y qué pasa cuando estamos mentalmente confundidos? Perdemos el enfoque. Perdemos la paz. Nos volvemos vulnerables a las mentiras. Y entonces el enemigo ataca con sus ataques más sutiles. Distorsiona la verdad. Toma algo que Dios dijo y cambia solo una palabra, como hizo con Eva en el Edén. ¿De verdad lo dijo Dios? Y listo. La duda se instala. La confusión se extiende. Y con eso,
Empiezas a tomar decisiones basadas en el miedo, la presión y la ansiedad, y ya no en la fe y la guía del Espíritu. Pero permítanme recordarles una verdad poderosa. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 2:33. Y cuando estén confundidos, lo primero que deben hacer es silenciar el ruido. No oirán la voz de Dios en medio del ruido, el ajetreo, la prisa. A veces Él habla, pero ustedes lo oyen todo menos a Él. La mente necesita ser renovada. Y eso no sucede con distracciones, sino concentrándose en la palabra. Romanos 12:2 nos enseña que la renovación de la mente nos permite experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y no es automático, es un proceso. Requiere disciplina, búsqueda y quietud. Si tu mente está confusa, si tus pensamientos están revueltos, si sientes que has perdido el discernimiento, vuelve a lo básico. Baja el ritmo. Reduce el ruido. Prioriza la presencia. A veces lo que necesitas no son más consejos, más vídeos, más tareas. Necesitas silencio y presencia. Necesitas escuchar de nuevo la voz del pastor que calma las aguas y ordena los pensamientos. Porque cuando la mente se alinea con el espíritu, todo empieza a aclararse. Lo que parecía imposible de entender cobra sentido. Lo pesado se vuelve ligero. Lo confuso se alinea con la verdad. ¿Y el enemigo? Pierde terreno. Porque una mente renovada es un territorio donde el diablo no puede gobernar. Pero debes tener cuidado. Porque si ya no puede confundir tu mente, intentará conectar con lo que te rodea. Y su siguiente paso es sembrar el caos en tu entorno, en tus relaciones, y convertir tu mundo en un campo de batalla emocional. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Alguna vez has pasado por una fase en la que todo parecía desmoronarse al mismo tiempo? Discusiones en casa por asuntos insignificantes, peleas en el trabajo, amistades que se desmoronan repentinamente, e incluso dentro de la iglesia, donde debería haber paz, te sientes rodeado de tensión, juicios y conflictos. A veces te sientes como si estuvieras en medio de un huracán. Intentas mantener la calma, actuar con sabiduría, pero parece que todo conspira en tu contra. Es como si el ambiente a tu alrededor fuera pesado, opresivo y pesado. Y por mucho que ores y trates de comprender, no encuentras una explicación lógica. Si esto te suena familiar, podrías estar enfrentando la cuarta señal de un ataque espiritual, conflictos continuos y una atmósfera deprimente a tu alrededor. Este tipo de ataque no solo ocurre dentro de ti, sino que comienza a extenderse y afecta tu entorno. Y este es uno de los ataques más efectivos del enemigo, porque interfiere con las relaciones que Dios ha puesto en tu vida para fortalecerte. El diablo sabe que solo eres más frágil, más fácil de vencer. Por eso intenta crear división, malentendidos, ofensas y resentimiento. Y a menudo esto sucede de forma tan repetida y absurda que la persona empieza a pensar, ¿será que yo soy el problema? Pero la verdad es que el infierno tiene una estrategia para aislar espiritualmente a las personas, y comienza con un conflicto continuo. El enemigo actúa creando grietas en el entorno. Lanza flechas de orgullo, incomprensión y palabras difamatorias. Juega con las emociones, el ego y las necesidades. Una simple mirada malinterpretada se convierte en motivo de resentimiento. Un comentario desconsiderado se convierte en raíz de amargura. Y sin darnos cuenta, les estamos dando la espalda a quienes deberíamos apoyar. Esto sucede en los matrimonios, en las amistades, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas en la fe. Y si no discernimos el origen de esto, caeremos en la trampa, reaccionaremos en la carne a un ataque espiritual. Este es el momento en que muchos abandonan relaciones valiosas. Renuncian a las personas que Dios puso a su lado. Se alejan de la iglesia, del discipulado y de la familia. Todo porque no comprenden que están siendo atacados. La Biblia dice en Efesios 6 y 12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Pero ¿cuántas veces olvidamos esto y empezamos a luchar contra la gente? Comenzamos a ver a la otra persona como un enemigo, cuando en realidad es tan blanco de ataques como nosotros. Y no se trata solo de las personas. La atmósfera misma comienza a cambiar.
Entras en ciertos entornos y sientes una pesadez inexplicable. No hay paz. No hay ligereza. Es como si la casa hubiera sido invadida por una nube de tensión. Esto sucede porque el enemigo sabe que los entornos con una carga espiritual desgastan el alma. Un entorno de guerra constante nos impide descansar, escuchar a Dios, ser sensibles al espíritu. Puedes estar en un lugar que parece en orden, pero tu espíritu siente que algo anda mal. Y esta conciencia no es paranoia, es discernimiento. Por eso necesitamos estar vigilantes. Necesitamos orar no solo por nosotros, sino también por el entorno en el que vivimos. Necesitamos proclamar la paz de Cristo en nuestros hogares, nuestro trabajo y la Iglesia. Necesitamos proteger emocional y espiritualmente nuestras relaciones con oración, ayuno y sabiduría. Porque la mayor alegría del diablo es ver a los cristianos divididos, familias destrozadas y alianzas rotas. Pero la voluntad de Dios es completamente opuesta. Nos llama a la unidad, la paz y la comunión. Así que si estás viviendo una fase de conflictos interminables, si todo a tu alrededor está en crisis, si el ambiente parece pesado y tu alma no encuentra descanso, no aceptes esto como normal. Y cuando comprendes esto, cambias tu postura. En lugar de reaccionar con ira, reaccionas con oración. En lugar de acusar, intercedes. En lugar de cortar lazos, luchas por ellos. Y este cambio de postura desarma el infierno. Porque nada frustra más al enemigo que ver a alguien elegir el amor, la reconciliación y la paz, incluso cuando todo a su alrededor grita lo contrario. Pero ¿qué sucede cuando, incluso después de todo esto, el sentimiento de derrota persiste? Cuando nada cambia y parece que el corazón ya no tiene fuerzas para volver a intentarlo. Es en este escenario que el enemigo lanza su última y quizás más destructiva estrategia, un profundo desánimo espiritual. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Llega un punto en el viaje en el que tu cuerpo está cansado, tu corazón está frío, tu mente está confundida, tus relaciones están en ruinas y tu entorno es sofocante, y todo lo que queda es vacío. Un silencio ensordecedor en tu interior. Es entonces cuando te miras a ti mismo y piensas, no puedo más. Intentas reaccionar, intentas encontrar fuerzas, pero es como si algo dentro de ti se hubiera apagado. Y esto no tiene nada que ver con la pereza ni con la falta de fuerza de voluntad. Tiene que ver con algo mucho más profundo y peligroso, el desánimo espiritual. Esta es la quinta señal de un ataque espiritual, y a menudo, la última etapa antes de rendirse por completo. El desánimo es como un veneno que corre lentamente por las venas del alma. No te derriba con un empujón, sino con el peso constante de días sin respuestas, oraciones sin retorno, batallas sin una victoria aparente. Es esa sensación de hacer todo bien y, sin embargo, nada cambia. De ver a todos los demás avanzar, florecer, dar testimonio, mientras tú estás quieto, estancado, preguntándote si Dios sigue ahí. Es un sentimiento que va más allá de la tristeza. Es como si tu corazón estuviera cansado de creer. Cansado de intentarlo. Cansado de esperar. ¿Y sabes cuál es la estrategia del enemigo? Quiere que guardes silencio. Quiere que dejes de orar. Que dejes de soñar. Que dejes de buscar. Quiere convencerte de que nada cambiará. De que estás solo. De que tus oraciones son inútiles. De que tu fe es inútil. Quiere robarte la esperanza, porque sabe que es el combustible de tu fe. Y una vez que pierdes la esperanza, todo se desmorona. Empiezas a vivir en piloto automático, con el alma anestesiada, sin pasión, sin expectativas, sin propósito. Y lo más cruel de este proceso es que empiezas a creer que este desánimo es parte de ti. Que esta apatía ahora forma parte de tu identidad. Y cuando eso sucede, el diablo se queda de brazos cruzados, porque sabe que estás haciendo el trabajo por él. Ya no necesita atacarte, porque has dejado de luchar. Pero déjame decirte algo con todo el peso espiritual que esto conlleva. Dios no te llamó a vivir así. Esta apatía, este estancamiento, esta parálisis del alma, eso no viene de Dios. Él te llamó a una vida de movimiento, de crecimiento, de progreso. Te llamó a una fe viva, ardiente y fructífera. La palabra dice que
el justo por la fe vivirá, y no por inercia. Y aunque estés en el fondo, su mano sigue extendida. Él te sigue llamando de vuelta. Él todavía cree en ti. Él todavía quiere reavivar lo que ha muerto dentro de ti. Y entiende, el desánimo no es pecado. Rendirse sí lo es. Sentirse débil no es un fracaso. Quedarse abajo por decisión propia sí lo es. Porque Dios entiende tu debilidad. Él conoce tu dolor. Y no está aquí para condenarte, sino para te levante. El Salmo 34 dice: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Si esto te describe, recuerda que el cielo está obrando ahora mismo a tu favor. Así que si hoy te encuentras paralizado, sin fuerzas, sin entusiasmo, pensando que el fin ha llegado, quiero recordarte, sigues aquí. Aún hay vida en tus pulmones. Aún hay esperanza para ti. Aún hay un propósito por cumplir. Dios sigue escribiendo tu historia. Y esta página en blanco que miras ahora podría ser el comienzo de un punto de inflexión. Porque cuando el desánimo dice alto, el cielo grita adelante. Y es con este grito que necesitas alinearte. Grita con tu fe. Reacciona con tu oración. Levántate, aunque estés temblando. Porque hay demasiadas promesas sobre ti como para que mueras en este valle. Y ahora que entiendes las señales, ha llegado el momento más importante. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo superar estos ataques y fortalecerte para las próximas batallas? No basta con reconocer lo que está sucediendo, necesitas armarte. Y en la siguiente sección, te mostraré exactamente cómo protegerte con las armas espirituales que Dios ya te ha dado. La guerra es real, pero también lo es la victoria. Ya has notado las señales. El cansancio inexplicable, la frialdad que sustituyó a la pasión, la confusión que te atormentó, los conflictos que sacudieron tus relaciones y el desánimo que insiste en detenerte. Nada de esto es casualidad. Es una guerra. Es el enemigo intentando neutralizarte antes de que te des cuenta de quién eres en Dios. Pero ahora viene lo más importante, la reacción. Porque si no te posicionas espiritualmente, estos ataques continuarán y pueden alejarte cada vez más de lo que Dios ha soñado para ti. Pero aquí está la poderosa verdad. No estás desarmado. La Biblia no nos deja vulnerables. Al contrario, nos equipa. Nos fortalece. Nos enseña a resistir, a luchar, a vencer. Efesios 6, 10-18 describe claramente lo que debemos hacer ante estos ataques. Pablo comienza diciendo: fortalecednos en el Señor y en el poder de su poder. Esto significa que no se vence con la fuerza de un brazo. No se vence con esfuerzo humano. No se vence con lógica ni control. Se vence con el poder de Dios. Y luego nos da un mandato: pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan resistir las asechanzas del diablo. En otras palabras, la guerra es inevitable, pero Dios no los ha dejado indefensos. Les ha dado una armadura completa. Y deben ponérsela cada pieza cada día. La primera pieza es el cinturón de la verdad. Esto significa que tu fundamento, la estructura que lo mantiene todo unido, debe ser la verdad de la palabra. Si te basas en opiniones, sentimientos o impresiones, te derrumbarás. Pero si te basas en la verdad eterna, permanecerás en pie, incluso cuando todo se tambalee. Luego viene la coraza de justicia, que protege tu corazón. No se trata de tu justicia, sino de la justicia de Cristo en ti. El enemigo intentará acusarte, recordarte tus errores y hacerte sentir indigno. Pero necesitas recordar que has sido justificado por Dios. No importa lo que hayas hecho en el pasado, si te has arrepentido, has sido perdonado. Y el enemigo ya no tiene derecho sobre tu vida. En nuestros pies, las sandalias de la prontitud del Evangelio de la paz. Esto significa estar siempre preparados para caminar, incluso en terrenos difíciles. Estar en paz con Dios y dispuestos a avanzar. Porque quienes se detienen se convierten en blancos fáciles. Pero quienes siguen caminando, incluso cansados, incluso con dolor, son sostenidos por la gracia. El escudo de la fe es tu defensa contra las flechas de fuego del maligno. Flechas de miedo,
duda, ansiedad, pensamientos suicidas, abandono. Cuando estas flechas vengan, y vendrán, necesitas protegerte. ¿Cómo? Declarando la palabra, resistiendo en oración, recordando las promesas. La fe no es sentir. La fe es elegir creer, incluso sin ver. El yelmo de la salvación protege tu mente. En medio de la confusión, las mentiras y las presiones, necesitas recordar quién eres. Eres una persona salva, un hijo, un heredero, una nueva creación. Nadie puede robarte eso. Y cuando tu mente se alinea con esa verdad, la claridad regresa. El discernimiento se enciende. La voz de Dios se vuelve a escuchar. Y finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es tu única arma de ataque. No derrotas al enemigo con emoción ni con gritos. Ganas declarando la palabra. Jesús hizo esto en el desierto. Cada vez que fue tentado, respondió, escrito está. Y así es como ganas tú también. Cuando viene la frialdad, declaras, devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando viene la confusión, declaras, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando el desánimo te envuelve, dices, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. La palabra está viva, y cuando sale de tu boca con fe, se convierte en una espada en tus manos. Y Pablo termina diciendo, orad en el Espíritu en toda ocasión, con toda oración y súplica. En otras palabras, la oración constante es la fuerza que mantiene todo esto en marcha. La oración no es un ritual. Es una conexión con la fuente. Es el aliento del alma. Y sin ella, nos asfixiamos espiritualmente. Quizás estés pensando, ¿pero cómo empiezo? Ya estoy tan débil. Empieza así. Débil. Quebrantado. Sincero. Dios no espera perfección, espera rendición. De rodillas, incluso temblando. Clamando, incluso sin palabras bonitas. La oración más poderosa es la que nace de lo más profundo del alma y reconoce que lo necesitas. La batalla es real, pero el Espíritu Santo está listo para luchar contigo y por ti. Para concluir, quiero invitarlos a orar. Una oración profunda, de entrega, de restauración, de autoridad espiritual. Y luego, quiero dejarles una pregunta para que reflexionen y respondan en los comentarios, porque su respuesta podría ser la semilla de la liberación para alguien más. Oremos. Señor mi Dios y mi Padre, hoy reconozco que estoy en guerra. Durante mucho tiempo ignoré las señales. Pensé que era solo una fase, que estaba cansado, que estaba solo. Pero ahora entiendo, es espiritual. Y clamo a ti, Señor, fortaléceme en esta batalla. Me presento ante tu trono con el corazón quebrantado y te pido, renueva mis fuerzas. Quita de mí el peso del cansancio, la frialdad de mi corazón, la confusión de mi mente. Restaura mis relaciones. Rompe toda influencia maligna sobre mi hogar, mi trabajo y mi alma. Señor, vísteme con tu armadura. Cúbreme con la sangre de Jesús. Enséñame a luchar con tu palabra. Enséñame a vivir con discernimiento, vigilancia y autoridad. Quiero salir del modo automático. Quiero sentir tu presencia de nuevo. Reaviva mi espíritu, Espíritu Santo. Despiértame. Infunde vida en mí de nuevo. No aceptaré vivir paralizado, derrotado, distraído. Me levanto hoy en el nombre de Jesús. Recálzame. Fortaléceme. Envíame. Porque no fui creado para sobrevivir, fui creado para ganar. Y todo esto oro creyendo, declarando que soy tuyo, que estoy bajo tu cobertura, y que ninguna arma forjada contra mí prosperará. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero hacerte una pregunta importante, y quiero que la respondas honestamente en los comentarios. ¿Cuál de estas 5 señales reconociste más en tu vida hoy? Comenta abajo. Tu testimonio podría despertar a otra persona que guarda silencio y enfrenta la misma lucha. Si este mensaje te conmovió,
comparte este vídeo. Suscríbete al canal para seguir recibiendo devocionales que te abren los ojos espirituales. Y recuerda, aunque estés en guerra, en Cristo ya tienes la victoria. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga. Ánimo.